Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, uniéndonos en este espacio de espiritualidad, en este remanso que el Señor nos regala para entrar en el misterio de su palabra, especialmente en este día tan importante en que celebramos la fiesta, la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Este Señor que se nos dio en alimento hasta que Él regrese. Cada día, de oriente a occidente, desde donde sale el sol hasta el ocaso, la Iglesia celebra el banquete sacrificial del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta institución la conmemoramos en la tarde del Jueves Santo, el día que Jesús, inventó la Eucaristía para quedarse entre nosotros. Todos los días, por lo tanto, son celebración del cuerpo de Cristo. Sin embargo, concluidas las fiestas de Pascua, la Iglesia nos invita nuevamente a una celebración solemne, a una celebración particular del Santísimo Sacramento. Una celebración que sintetiza toda la vida del Señor, que nos comunica los frutos de la redención. El misterio de la Eucaristía tiene muchas evocaciones. Es el memorial de la pasión, es banquete de unidad, es anticipo de la vida divina que compartiremos con Cristo en el cielo, y por eso es necesario no quedarse en la periferia del misterio. Es necesario descubrir una vez más lo que creemos y lo que celebramos. El cuerpo que se entrega, la sangre que se derrama, porque la entrega es esencia profunda, es la esencia última del corpus, que nosotros tenemos que renovar constantemente. El cristiano tiene que ser pan que se multiplica, pan que se hace accesible a cualquier fortuna, pan de vida, pan de unión, pan que sacia el hambre. Y a ejemplo de Cristo, que derramó su sangre, el cristiano tiene que convertirse también en un vino bueno, de la mejor cosecha, que va pasando de mano en mano, de copa en copa, para que todos beban salvación y no muerte. Por eso hay dos clases de procesiones. Una muy sencilla, pero difícil. Esa que día a día y que momento a momento, al salir de la Eucaristía, tenemos que mostrar la verdad de fe, mostrar las exigencias de amor de lo que recibimos, de lo que hemos comulgado. Y está la procesión solemne, grandiosa, emotiva, que da testimonio de esta fe en el cuerpo y sangre de Cristo. Y con temblor interior y con emoción profunda, llevamos la Eucaristía como síntesis total de la vida de Cristo, de esa salvación universal, y al mismo tiempo como testimonio de la verdad, como testimonio del amor que creemos y que intentamos llevar a la práctica. Te invito ahora a escuchar una lectura tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 16. Sabes que recordar el camino del desierto ayuda a vivir con intensidad y con perspectiva la situación presente. Esa condición de desierto, con sed de agua, de sentido, siempre acompaña al hombre peregrino. La tierra fértil está en un trance continuo de perderse. El maná es una realidad tangible y al mismo tiempo es una promesa. El hambre de pan y de sentido acusa la carencia y provoca la búsqueda.
al que busca se le da un sustento de sorpresa, gratuito. Es el que sacia toda hambre. Escucha lo que te dice la palabra de Dios. Moisés habló al pueblo diciendo: Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto y de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Acá tenés una exhortación al pueblo para que cumpla los mandamientos de Dios. Y por eso este predicador trae a la memoria de todo el pueblo esa experiencia fundamental de los 40 años por el desierto, el camino de la tierra prometida. Pero estos acontecimientos del pasado histórico de Israel ahora los interpreta como un proceso educativo pedagógico bajo la dirección sabia de Dios, ese Dios que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y por lo tanto, la historia de la liberación coincide con la historia de la educación, coincide con la historia de la formación de Israel. Y por eso es importante recordarla y hacerlo en todo momento. Porque si Israel se olvida de la educación que recibió en el desierto, va a caer de nuevo en las viejas esclavitudes. La lección del desierto es esta, que Israel vive de la palabra de Dios. En la abundancia y en la escasez, lo que hace sobrevivir al pueblo es siempre la obediencia al Señor. Cuando el autor de este discurso escribe estas palabras que él atribuye a Moisés, el pueblo de Israel ya vive tranquilamente en la tierra que le había sido prometida. Una tierra que emana leche y miel. Pero la fertilidad de la tierra y la tierra misma se pueden perder. La única posibilidad de supervivencia sigue siendo para Israel la confianza en Dios y en el acatamiento de su voluntad. Y desde esa nueva situación de prosperidad y de abundancia relativa, el desierto es para Israel una realidad terrible, felizmente ya lejana. Sin embargo, la nueva situación es mucho más peligrosa. Es mucho más peligrosa porque favorece ese sentimiento de autosuficiencia que puede llevar, siempre puede llevar, al olvido de Dios. Olvidarse que el Señor sacó al pueblo de la esclavitud, que el Señor le dio de comer en el desierto, que el Señor hizo surgir el agua de la roca. El predicador ve en este peligro un gran peligro para Israel. Y entonces avisa la conciencia del pueblo con el recuerdo de los orígenes, para que no vuelva a caer en el olvido de Dios. El pueblo vive de la palabra, que como el agua brota de la roca que es Jesús. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical, Fuente de Agua Viva.
agua viva. Él es fuente de tu inspiración. Él saciará tu sed eternamente. Cualquiera que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás. El agua que Él te da será en ti una fuente de agua que brotará para vida eterna. El agua que Él te da será en ti una fuente de agua que brotará para vida eterna. Tú eres la fuente de agua viva. Tú eres mi gozo, eres mi alegría. Tú eres la fuente de agua viva. Es donde Dios es para ti. Recíbelo, Él te lo dará. Señor, te llena de agua viva. Él es fuente de tu inspiración. Él saciará tu sed eternamente. Cualquiera que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás. El agua que Él te da será en ti una fuente de agua que brotará para vida eterna. El agua que Él te da será en ti una fuente de agua que brotará para vida eterna. Tú eres la fuente de agua viva. Tú eres mi gozo, eres mi alegría. Tú eres la fuente de agua viva. Es donde Dios es para ti. Recíbelo, Él te lo dará. Tú eres la fuente de agua viva. Tú eres mi gozo, eres mi alegría. Eres mi gozo. Eres la fuente de agua viva. Es donde Es Dios donde Dios es para ti. Recíbelo, Él te lo dará. Él te lo dará. Tú eres la fuente de agua viva. Tú eres mi gozo, eres mi alegría. Tú eres la fuente de agua viva. Es donde Dios es para ti. Recíbelo, Él te lo dará. Él te lo dará. Te invito a que ores conmigo con el Salmo 147, que dice así: Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. El Señor envía su mensaje a la tierra, su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Esa nieve dulce habla del silencio en un paisaje de invierno. Gracia blanca del cielo para cubrir la tierra. El descanso del invierno para frenar la carrera de la vida. Y la promesa de agua para los campos helados cuando la nieve se derrita con los primeros fervores de la primavera. Gracias por la nieve, Señor. Tu poder está escondido, Señor. Está escondido en esos tiernos copos que se posan suaves sobre los árboles, sobre la tierra, sobre todo. No hay ningún ruido, no hay presión, no hay violencia. Y sin embargo, todo cede ante la mano invisible de ese maestro pintor que obra la maravilla. Es la imagen de tu acción, Señor. Suave y poderosa cuando se encarga del corazón del hombre. Tu poder es universal, Señor. Nada en toda la tierra se escapa a tu influencia. Todo el paisaje es blanco. Llegás a las montañas altas, llegás a esos valles escondidos. Cubrís las ciudades cerradas, los campos abiertos. Te presentás ante el sabio y ante el ignorante. Y amás al santo y al pecador, y tu gracia lo cubre todo. Tu llegada es inesperada, Señor. Me despierto una mañana, me asomo a la ventana y veo que la tierra se ha vuelto blanca de repente, sin que sospechara nada la noche. Vos controlás los tiempos y las horas. Gobernás las mareas, las estaciones. Hacés descender en el momento exacto esa bendición refrescante de tu gracia sobre las pasiones de mi corazón. Hoy te pido que apagues el fuego, Señor, antes de que me queme. Sos Señor del sol y de las estrellas. Señor de la lluvia y de la tormenta. Señor del hielo y de la nieve. Señor de la naturaleza, que es tu creación y mi casa. Y me regocijo al verte actuar sobre la tierra. Y recibo con alegría los mensajeros atmosféricos que me llegan desde el cielo para confirmarme tu ayuda, para recordarme tu amor. Señor de las 4 estaciones, te adoro, Señor. Te adoro en el templo de la naturaleza. El Señor es aquel que se nos presenta
como el alimento que necesitamos para la vida eterna. Te invito a que medites en esto y lo ores escuchando este tema musical de Miguel Casina, Pan de Vida. Oh, gracias, Señor. Él es el único que sacia nuestra necesidad. Canta conmigo estas palabras. Señor, tú eres el pan de vida para mí. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Y atiendes cada día a mi necesidad. Tú eres el pan de vida. Eres el pan de vida. Oh, sí, y atiendes cada día a mi necesidad. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Dilo conmigo. Eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Y me atiendes cada día, a mi necesidad. Tú eres el pan de vida. Solo tú eres el pan de vida. Cada día a mi necesidad. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Por última vez digo conmigo. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Oh, sí, y atiendes cada día mi necesidad. Levanta tu voz y lo. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia. Oh, sí, solo tu presencia me sustentará. Pues solo tu presencia me sustentará.
Oh Jesús, queremos decirte, Padre, cuál es la razón de estar en este lugar. ¿Cuál es el propósito de estar aquí en este lugar? Para levantar tu precioso nombre. Te invito ahora a que escuches una lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 10, versículos del 16 al 17. Y allí el apóstol nos dice que comer del mismo pan y beber del mismo vino eucarísticos implica un compromiso importante, un compromiso de unidad comunitaria entre los cristianos. Pero esta unidad no va a poder ser meramente superficial o litúrgica. Además, tiene que ser profética, tiene que ser comprometida. Escucha lo que te dice la palabra. Hermanos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Pablo hace estas afirmaciones sobre la Eucaristía. San Pablo hace estas afirmaciones sobre la Eucaristía en un contexto inmediato de rechazo de la idolatría y al mismo tiempo motivado por una cuestión concreta, esa cuestión de la participación de los cristianos en las comidas de los ídolos, un tema que había suscitado escándalos y muchas divisiones en la comunidad cristiana de Corinto. Y como elemento que al mismo tiempo supera esas divisiones y es signo de unidad, la Eucaristía se presenta justamente como esto. Se opone a toda idolatría. Él habla entonces de una Eucaristía que vincula a los cristianos entre sí por unirlos con el único Señor que es Jesucristo. Es mentira que quien come comida de ídolos se une con los ídolos. En cambio, es verdad que quien come comida de Cristo se une con Cristo. Y como no puede ser menos con los hermanos, porque todos formamos un mismo cuerpo. Y por lo tanto, si se comulga, no se puede estar en división con respecto a los demás hermanos. Entonces, tenés acá uno de los efectos de la Eucaristía, pero no un efecto mágico. Más bien tendríamos que decir que es expresión de algo que ya tiene que existir en el interior de todos aquellos que participan en la Eucaristía. Y esto no implica uniformidad, implica unión en esa confesión profunda de Cristo y de Dios. También la Eucaristía lleva a cabo la unidad cuando no se da porque interpela a quienes la celebran, porque une con Cristo, que es Señor de todos. Y acá, entonces, como en los demás sacramentos, tenemos que evitar una concepción automática de los efectos. No es magia. La Eucaristía que nos une con Jesús requiere que queramos realmente tener los mismos sentimientos de Jesús. Por lo tanto, las aplicaciones de hoy en día, con tanto peligro de ritualismo vacío, son bastante claras. Una unión real y profunda, expresada y realizada en la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que se tiene que ver en una comunión real en la vida. Hoy la palabra sacrificio tiene un doble sentido, un sentido profano y un sentido sagrado, y nos remite a una sociedad en la que toda carne, vendida después como un simple alimento en los mercados públicos, tenía que ser previamente sacrificada a los dioses. Prácticamente toda matanza de animales era al mismo tiempo un sacrificio. Y en este contexto sociocultural del mundo antiguo, se desató esta polémica sobre
si era lícito o no comer la carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos. Y mientras que los cristianos fuertes, según la denominación que usa San Pablo, se consideraban libres de comer o no esa carne sacrificada, porque además era más barata, los cristianos débiles se abstenían de toda carne vendida en los mercados públicos, justamente porque tenían miedo de participar de ese modo en un culto pagano. Y justamente esta lectura se inscribe dentro de esa contestación de Pablo a este problema planteado en la comunidad de Corinto. Pablo se inclina, evidentemente, en favor de la opinión de los fuertes. Y también defiende, en este caso, la libertad de los hijos de Dios, pero advierte que tienen que ser considerados respecto de la opinión de los débiles, para no herir la sensibilidad. Y además los amonesta para que no se pasen de vivos y lleguen por ese camino a una participación personal en los cultos paganos. Y la razón es que para Pablo no hay componenda posible entre la comunión con Cristo y la cena del Señor y la comunión con los demonios y con el culto pagano. Él dice bien claro en la carta a los Corintios que todo culto que no se rinde al Dios verdadero se rinde al demonio. Y por eso expone justamente este sentido profundo de la cena del Señor. Él habla del cáliz de bendición. Los judíos llamaban cáliz de la acción de gracias o de la bendición a esa copa que, una vez bendecida dando gracias a Dios, se pasaba en la última ronda entre los comensales, justamente para concluir las comidas o los banquetes rituales que ellos tenían. Y este fue precisamente el cáliz que bendijo el Señor en la última cena. Dio gracias al Padre y después lo pasó a los discípulos para que bebieran. El cáliz de nuestra acción de gracias es el cáliz de la sangre de Cristo. Y todos los que beben de este cáliz entran en comunión con Cristo y se comprometen juntos en el único y verdadero sacrificio. También dice, el pan que partimos es el pan eucarístico, es la Eucaristía que desde el principio se llamó así, la fracción del pan. Acción de gracia significa Eucaristía. Y acá en este pan recibimos el cuerpo de Cristo. Y esa expresión, cuerpo de Cristo, se refiere al cuerpo de Jesús entregado por todos los hombres en la cruz. Es el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía. Porque le creemos a Él que nos dijo esto, no porque lo sintamos, eso es independiente de los sentimientos. Es independiente del gusto. El Señor dijo, esto es mi cuerpo, y eso lo creemos por fe. Todos los que participamos del cuerpo de Cristo, nos incorporamos a Cristo, nos incorporamos a su misión. Formamos juntos un solo cuerpo, o sea, una comunidad de vida. Esto es la Iglesia. Te invito a que medites todo esto y lo ores, escuchando este tema musical de Jesús Adrián Romero, Pan de Vida. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía.
energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi deseo, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del capítulo 6, versículos 51 al 58 del Evangelio de San Juan, que dice así: Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Los que concurrimos todos los domingos a celebrar en la comunidad la Eucaristía, a lo mejor podemos sentirnos sorprendidos de que hoy celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, justamente porque lo hicimos ya el Jueves Santo, y lo hacemos cada domingo. Y sin embargo, siguiendo tradiciones muy antiguas, hoy necesitamos centrar con más intensidad nuestra mente y nuestro corazón en el misterio de la Eucaristía. Y lo hacemos asumiendo toda esta vivencia rica, religiosa, y dando testimonio al mismo tiempo de nuestra fe, de nuestra vida comunitaria. Por esto, el tema central es la Eucaristía. Y en la Eucaristía celebramos nuestra alianza con Dios por medio de una comida ritual, como lo hizo Jesús en la última cena. Es importante meditar lo que esto significa como vivencia religiosa. Cuando las tribus hebreas que huían de Egipto se reunieron en el desierto, fueron tomando conciencia de que necesitaban unirse como pueblo. Necesitaban establecer una cierta ley en común que pudiera regir la conducta y manejar las relaciones entre los diversos grupos. Y entonces surgió la celebración de la alianza, que se hizo según las costumbres de la época. Es importante observar que la alianza era el compromiso entre todos los miembros del pueblo de aceptar un código común, una ley básica, de asumir en común esa empresa de conquistar la tierra prometida. Sin esto no hay pueblo de Dios. Y este código es venido de Dios, de tal forma que el Señor sale como garante de este pacto. Por eso el pueblo, cuando conoce ese texto del código, los 10 mandamientos, exclamó: estamos resueltos a cumplir todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Y entonces aquella celebración fue la afirmación, en el sentido de su comunidad y de asumirse como pueblo unido bajo la dirección de Dios, la afirmación de su unidad. Aquel día manifestaron su fe, aquel día manifestaron su obediencia al Señor y la unidad que existía entre todos ellos por un pacto de sangre. Y este puede ser el primer sentido de esta fiesta de Corpus Christi. Con esa procesión tradicional en la que antiguamente participaba todo el pueblo, con las autoridades o demás instituciones. Esto trataba de mostrar que somos un pueblo y que queremos reforzar los lazos de unidad y los lazos de pertenencia a partir de Dios. Es cierto que en toda Eucaristía se pone de relieve este aspecto, pero hoy lo hacemos con una carga emocional mayor. Hoy descubrimos que somos algo más que un pequeño grupito dominical y que más allá de muchas diferencias hay una fe común que nos une y que de una u otra forma compartimos la misma comunidad que acepta la soberanía de Dios y que acepta como código de vida el Evangelio. En la última cena, Jesús selló la unidad de su comunidad. Y si bien esa misma noche se dispersarían, volverían a reunirse después de la resurrección. Y lo van a hacer recordando el mandato del Señor, que les dijo: hagan esto en conmemoración mía. La fiesta de Corpus
es como la voz de la conciencia de la comunidad, que año tras año vuelve a afirmar su verdad. Somos el pueblo unido del Señor. Y queremos unirnos en torno a su alianza. Y esta fiesta del pueblo que celebra su alianza se realizó mediante un sacrificio a Dios. Los hebreos eran conscientes de que ellos existían como pueblo gracias a Yahvé, ese Yahvé que los había liberado de la esclavitud de Egipto, que los había congregado en el desierto. Eran el pueblo de Dios y le pertenecían a Dios. Y en la antigüedad esa pertenencia se expresaba a través de los sacrificios humanos. Esas víctimas, cuya sangre se derramaba sobre el altar, en realidad morían en lugar de todo el pueblo. Más tarde, los sacrificios de animales sustituyeron estos sacrificios humanos. En Israel no se hicieron sacrificios humanos, pero se lo hacía con la convicción de que la sangre de los animales no era más que la sustitución de la sangre de los miembros de la comunidad. En ese animal todos se estaban ofreciendo y por eso comían también del animal. La sangre era el símbolo de la vida, y derramar la sangre sobre el altar era afirmar que las vidas de los que participaban estaban ofrecidas a Dios. Sus vidas pertenecían a Dios. Entonces se puede comprender mejor esas palabras de Jesús. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos. Jesús, de una vez y para siempre, hizo a Dios la ofrenda de toda la humanidad mediante esta ofrenda generosa de su propia vida. Y acá entonces encontramos el segundo elemento de reflexión para la fiesta de Corpus. Por un lado, damos gracias a Jesucristo que derramó su sangre por la vida de todos, y entonces hizo de nosotros un pueblo de la vida, nos dio su vida. Esta es nuestra Eucaristía. Esta es nuestra acción de gracias. Y por otro lado, ofrecemos a Dios nuestra vida, o lo que es lo mismo, ponemos nuestra vida y nuestros bienes al servicio común del pueblo. Dios no necesita nuestra sangre, ni nuestro trabajo, ni nuestros bienes, pero sí los necesitan otros miembros de la comunidad, a quienes hoy tenemos que devolverles lo que no es nuestro, porque es un bien común. Cuando celebramos la Eucaristía, renunciamos a la pertenencia exclusiva de nuestra propia vida, de nuestros bienes, y reconocemos que son un bien de toda la comunidad. Sin esta ofrenda, sin este sacrificio, el culto de hoy va a seguir siendo un culto vacío, un culto sin ningún sentido. La Eucaristía es un acto de responsabilidad, y para gente que tiene un gran coraje y una gran generosidad. La Eucaristía nos desafía a que no retengamos nuestra vida como una propiedad privada. Nuestra vida, como la de Cristo, pertenece a Dios, y por Dios pertenece a todos los hermanos. El tercer elemento que tenemos que tener en cuenta es que celebrar la Eucaristía es celebrar la amistad. Era costumbre en los ritos de la antigüedad que después del sacrificio todos los presentes comieran de la carne sacrificada como un signo de comunión con Dios y de comunión entre ellos. Y eso es lo que nosotros hacemos en la Eucaristía. Nosotros comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, cuerpo y sangre que también son los nuestros. En otras palabras, tampoco Dios retiene la ofrenda para sí mismo, como si fuera una propiedad privada, sino que nos devuelve eso a nosotros para que lo comamos. Dios sella su amistad con el pueblo, nos considera miembros de su familia y nos invita a compartir la vida con todos los hermanos. Por eso una Eucaristía sin la comunión de todos los participantes es casi un gesto sin sentido.
porque rechazamos el alimento que Dios nos ofrece. Si hemos venido para ofrecer lo nuestro a Dios y nos alegra que Él lo reciba, ¿por qué vamos a rechazar lo que Dios nos ofrece como respuesta o como signo de amistad y de comunión? Y así lo interpretó Jesús. Dijo: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Este es el pan bajado del cielo. La Eucaristía es una comida. Y así como manifestamos la amistad comiendo con los amigos, y nadie rehúsa, sin ningún motivo serio, una invitación de un amigo para comer, así expresamos nuestra amistad con Dios y con los hermanos en la fe, comiendo juntos el pan y el vino, que son símbolos de la totalidad de nuestra ofrenda. Al comer juntos en la Eucaristía, les estamos diciendo a los hermanos: esta es mi vida entregada por ustedes. Y al mismo tiempo, recibimos a los hermanos como parte de nuestra vida. Cuando comulgamos, sentimos que comulgar es darnos a los demás, es recibir a los demás, es saber aceptar al extraño en nuestro grupo, en nuestra mesa, en nuestro círculo pequeño. Todo eso significa comulgar juntos la Eucaristía. Y San Pablo lo recuerda muy bien. Dice: el cáliz de nuestra Eucaristía ¿no nos une a todos en la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo? El pan es uno. Y así, entonces, nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Podés ver muy bien, entonces, que tiene un gran sentido el que toda la comunidad, tanto religiosa como civil, se reúna para celebrar su alianza por medio de la Eucaristía. Y cuánta necesidad tiene nuestro país de afianzar los lazos de la unidad. Si viviéramos a fondo la Eucaristía, qué cerca sentiríamos a tanta gente de la que tontamente nos sentimos distantes por una idea política o por un esquema social. Al celebrar hoy a quien nos ha reunido como pueblo, celebramos nuestra amistad, celebramos nuestra unidad, celebramos el compromiso de dar todo lo nuestro por el bien de la comunidad. Te invito ahora a meditar en todo esto y dar gracias al Señor por la Eucaristía que te regaló, escuchando este canto de José Franco, que se titula Se ha quedado por amor. Se ha quedado con nosotros este sagrado alimento, se ha quedado con nosotros hasta el final de los tiempos, se ha quedado con nosotros para aquel quien coma y beba de su cuerpo y de su sangre, le dará la vida eterna. Se ha quedado con nosotros este sagrado alimento, se ha quedado con nosotros hasta el final de los tiempos, se ha quedado con nosotros para aquel quien coma y beba de su cuerpo y de su sangre, le dará la vida eterna. Se ha quedado con nosotros para darnos salvación. Se ha quedado con nosotros por amor. Tengo que reconciliarme
por conciencia y por amor, reconociendo mis faltas y humilde de corazón, porque sé que en esta hostia y en el cáliz estás tú, y me llenas de tu gracia, de misericordia y luz. Se ha quedado con nosotros hasta el final de los tiempos, se ha quedado con nosotros este sagrado alimento, se ha quedado con nosotros para aquel quien coma y beba de su cuerpo y de su sangre, le dará la vida eterna en los cielos y en la tierra. Sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra. Sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Se ha quedado con nosotros para darnos salvación. Se ha quedado con nosotros por amor.